Saludos, nos encontramos nuevamente en el programa de entrevistas de Cubavisión Internacional y hoy nos acompaña José Miguel Díaz Escrich, comodoro del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, con motivo del 30 aniversario de esta institución, un santuario del mar. Bienvenido, comodoro, a este programa de entrevistas. Muchas gracias, Duani, y quiero en primer lugar agradecer a Cubavisión Internacional por haber tenido esta gentileza, esta deferencia de hacer nuestra entrevista por el 30 aniversario de nuestra institución náutica cubana, única en nuestro país. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué comodoro? ¿Qué es un comodoro? Todo el mundo lo conoce como el comodoro Escrich, pero ¿qué significado tiene la palabra comodoro? Bueno, pues la palabra comodoro proviene de la palabra inglesa commodore, que a su vez tiene su raíz en la palabra francesa comandore. Comandore, que como se entiende perfectamente habla de comandar, y por lo tanto el significado de la palabra comodoro proviene de esa raíz francesa que es mandar, gobernar, organizar, dirigir. Ese término, al llevarse al idioma inglés, comenzó a utilizarse en las armadas británicas y después en el resto del mundo como un grado militar, comodoro. Un grado militar que fundamentalmente se establece entre lo que es el capitán de navío y el contraalmirante, un grado intermedio. En la marina mercante también se ha utilizado el término comodoro, fundamentalmente para designar a aquel capitán de experiencia que ha dirigido una flota de embarcaciones mercantes y que en la práctica principalmente se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial al organizar los convoyes de barcos mercantes que iban de América a Europa a apoyar a la guerra en Europa, pues sencillamente al que iba al frente de la agrupación de barcos mercantes se le designaba el título comodoro. En el caso específico de la náutica de recreo, el término comodoro se empezó a utilizar desde muy temprano, cuando comenzó a desarrollarse en el siglo XVII la navegación de recreo o la navegación de placer. Ya en el 1815 era habitual que se nombrara a las personas que estaban al frente de una escuadra de yates de recreo o una regata, se le nombrara comodoro, pero también era con un carácter transitorio. Es en 1825 donde ya se estableció en Inglaterra, que es la cuna de los clubes náuticos o yacht club, como un término permanente para designar a las personas que estaban al frente de un club náutico o un yacht club. En ese mismo año, 1825, junto con la aprobación y la definición ya permanente de designar al comodoro como la persona al frente de un club, se definió también el uniforme de los comodoros, que es más o menos como el que traigo puesto yo, que es un pantalón claro con una chaqueta azul y con una corbata, que me van a perdonar que no me la puse, una corbata larga por el calor que tenemos aquí ahora en estos momentos. Así como también quedó definido que todo club tiene que tener un gallardete o una bandera que lo identifica. Ese es el término de comodoro, es un título naval. Pero hay una experiencia que yo quiero retomar porque para mí es una experiencia que me iluminó y me estimuló a la hora de concebir un club en nuestro país. Y fue el Club Náutico Internacional de La Habana, que se fundó en 1946 y que era un club donde la actividad más importante de ese club era la actividad deportiva, náutica. Por lo tanto, la vida social no era un papel importante, no jugaba un papel importante, y por eso en ese club, quien dirigió ese club desde que se fundó hasta que desapareció fue el comodoro Rafael Pozo. Y entonces, usted es comodoro desde el surgimiento del club en 1992. Cuando creamos nuestro club, se creó una junta directiva que había un presidente, había 4 vicepresidentes y un director ejecutivo. Y ese director ejecutivo fui yo desde sus momentos iniciales. Era el cubano que representaba a la institución ante las autoridades y ante el Ministerio de Justicia y ante las leyes del país. Lo que ocurre es que inmediatamente que nosotros entramos en contacto con la comunidad náutica internacional,
toda esa comunidad se dirigía a mí de Comodoro. Al dirigirse a mí me llamaban Comodoro, no director ejecutivo, porque el director ejecutivo es un cargo que no existe prácticamente en ninguna junta directiva de club. Y entonces se quedó lo del Comodoro Scritch hasta los días de hoy. Bueno, yo diría que surgió lo del Comodoro Scritch. Y es en el año 2000, donde en una asamblea general de miembros del club, donde aprobamos unos nuevos estatutos, fue donde ya quedó establecido que la junta directiva del club iba a ser dirigido por el Comodoro, por un Comodoro. Y esa es la estructura que tenemos actual, un Comodoro, un vicecomodoro, contracomodoro, secretarios y tesoreros, y vocales, como tienen todos los clubes del mundo. Surgimiento del club en 1992, condiciones muy difíciles. ¿Cómo surge el club y cuál es su función? ¿Cuál es la función del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba? En primer lugar, tengo que decir que mi formación profesional es de oficial de marina. Graduado en la Academia Naval del Mariel, serví durante varios años en buques de la Marina de Guerra y en la Academia Naval como profesor. Después estuve en la extinta Unión Soviética pasando la Academia Superior de Guerra, donde me gradué de máster en Ciencia del Arte Naval, y trabajé después en estados mayores, tanto de bases navales, flotillas, como de Estado Mayor de la Marina de Guerra. En el año 1991, julio de 1991, decido salir de la vida activa y pasar a la vida civil, y sencillamente empecé a buscar trabajo. Y fui contratado, por cosas del destino, fui contratado aquí en la Marina Hemingway como asesor del turismo náutico. Estamos hablando pleno periodo especial, estamos hablando en un periodo en que el país estaba apostando fuertemente por el desarrollo del turismo internacional, y teníamos una Marina Hemingway que, como han dicho muchos extranjeros, un diamante en bruto, prácticamente con 4 canales maravillosos, desolados, sin embarcación. Y entonces, en mi trabajo como asesor, me di a la tarea de indagar, estudiar, investigar qué hacer para llenar la Marina Hemingway o atraer a yates a la Marina Hemingway. Lo primero que encontramos es que Cuba no estaba concebido como un destino para la náutica de recreo. Cuba no estaba destinado como un destino, no estaba visto como un destino para el yatismo internacional. Al contrario, toda la publicación que se hacía en los Estados Unidos y en otros países con relación a la navegación a Cuba, se decía que era insegura venir hacia Cuba en embarcaciones de recreo. Y esto estaba dado también por el aislamiento que tuvimos por cerca de 32 años con la comunidad náutica internacional. Es decir, desde el año 60 hasta el año que creamos nuestro club, 32 años después, prácticamente no existíamos para la comunidad náutica internacional. No había relaciones con ningún club, con ninguna sociedad, con ninguna institución de la náutica internacional. Por eso nosotros, como asesor, nos dimos la tarea de proponer a la dirección de Marina Hemingway y a la dirección de Cubanacán el proyecto de crear un club náutico internacional abierto al mundo, y por eso propusimos que fuera el Club Náutico Internacional Hemingway, porque Hemingway, más que escritor, más que periodista, más que pescador, fue el primer promotor del turismo náutico cubano, específicamente de la pesca de altura, de la pesca del marlin, de la pesca de la aguja. Y Hemingway, muy amigo de los pescadores de Cojímar, muy amigo de los cubanos, muy amigo de los amantes del mar en Cuba, tanto de clubes privilegiados, exclusivos que existían en La Habana en aquella época, como de pescadores simples, normales, pueblos de Cojímar, él nos dejó un legado. Y es que Cuba tenía potencialidades para ser una gran potencia en el campo de la náutica turística, en la náutica de recreo, pero había que abrirse al mundo, había que internacionalizar la náutica de recreo y popularizarla. No podía quedarse en clubes cerrados. Por eso que propusimos, cuando hicimos la propuesta de crear un club,
tomamos más bien como símbolo, como ejemplo, como idea para guiar nuestro proyecto el Club Náutico Internacional de La Habana, ese que mencionaba, que era un pequeño espigón que hoy existe todavía ahí frente al paseo del puerto, frente a lo que es el edificio de la Marina, al lado del Muelle Internacional, un espigón azulito que hay ahí, que es una cafetería hoy, o un bar, cafetería o bar, restaurante de gaviota, que esa era la sede del Club Náutico Internacional de La Habana, y de ahí surgió o salieron los primeros barcos que en 1950 participaron al torneo de pesca de la aguja Ernest Hemingway, que se inauguró ese año. Pero ahí también se recibían los veleros que venían de la regata de San Petersburgo-La Habana, que desde 1930 se iniciaron. Es decir, por ahí fue que nos fuimos encauzando nuestro proyecto, se nos dio el visto bueno para empezar a hacer una labor de captación, de promoción del club, pero también se nos recomendó que nos dirigiéramos a la familia Hemingway, porque la familia Hemingway tiene una franquicia en Canadá, que toda institución que quiera llevar el nombre Hemingway, comercial me refiero, tenía que pedir permiso a la familia Hemingway. Y nació el club. Yo le propongo hacer una pausa y regresamos entonces con el nacimiento del club y con lo que ha ocurrido en estos 30 años de historia. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital que cubre los 5 continentes. Para ello cuenta con una flota de satélites de cobertura mundial, unido a una nueva red de transporte para la distribución por Internet, protocolo SRT, en cualquier parte del mundo, bajo petición previa de un operador. O bien, los operadores y usuarios finales pueden acceder a la señal broadcast satelital a través de los siguientes operadores satelitales. Nuestra señal está disponible en América a través de los satélites Hispasat y Amazonas 5. Formamos parte de la oferta de diversos cableoperadores de la región. En Europa, nuestro canal puede ser visto a través de los satélites Astra 1M e Hispasat. Somos distribuidos por varias plataformas de televisión de pago. En África, la señal es distribuida a través del satélite Eutelsat 3620. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente la región del Magreb, Angola y Mozambique. Estamos disponibles también en Asia y Oceanía por medio de los satélites Asiasat 5 y Absat 6C. Si desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Estamos de regreso en el programa de entrevista con José Miguel Díaz Escrich, comodoro del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, un santuario del amor al mar y la amistad. Comodoro, terminemos. ¿Cómo nace el club en 1992 bajo estas condiciones? Hay que tener en cuenta que el proyecto era solo idea y pasión. No teníamos nada. Es decir, cuando salimos a entrevistarnos con las personas, no teníamos nada que ofrecer, ni casa club, ni ningún patrimonio, ni material, ni financiero, nada teníamos. Pero así todo convencimos a 28 personas de 10 países que aceptaron el proyecto de hacerse miembro del club porque estaban convencidos de que nuestra isla, la llave del Golfo, tiene condiciones maravillosas para ser una potencia de la náutica de recreo y del turismo náutico en el país. Así fue como el 21 de mayo nos reunimos de esos 28 personas, 27 hombres y una mujer, más 4 miembros de honor por su contribución al desarrollo de la náutica turística en Cuba. Nos reunimos en el restaurante La Cova. Con el dinero que ellos abonaron por la membresía, porque la membresía conllevaba el pago de una cuota, pues con ese dinero organizamos la Asamblea General de Miembros,
donde se aprobó los estatutos y se hizo una fiesta por la creación del club en la que participaron una importante representación del cuerpo diplomático y de otros directivos de instituciones turísticas cubanas. Así nace el club. Con ese fondo que recaudamos del ingreso que abonaron los miembros, rentamos 2 oficinas en los altos del restaurante italiano La Cova, que está aquí en la Marina Hemingway. Y a partir de esas 2 oficinas fue que logramos tener nuestro primer teléfono y nuestro primer fax. Y a partir de ahí comenzamos las relaciones internacionales para cumplir uno de los objetivos importantísimos de este club, romper el aislamiento con la comunidad náutica internacional. ¿Y cuántos miembros de cuántos países tiene ahora mismo el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba? Hoy tenemos más de 3.600 de 73 países. Pero hay un dato interesante que tengo que decir, porque es que los mejores profetas me auguraron de que al año el club iba a desaparecer. No teníamos nada. Y sin embargo, al año teníamos 150 miembros. Es decir, la pasión con que le pusimos a esta institución, el compromiso por lograr los objetivos de romper el aislamiento, de establecer vínculos de amistad con la comunidad náutica internacional, llevó al crecimiento constante. Y tal es así que ya en el 93 hicimos nuestra primera regata, Habana Varadero, celebrando una convención de turismo o una feria de turismo en Varadero. Y en el 94 logramos nuestra gran primera regata de Estados Unidos a Cuba, la regata de Sarasota, organizada por Sarasota Sailing Squadron, con 84 barcos. Ya por ahí empezamos, que esa fue la regata hasta ese momento más grande en la historia de Cuba. Y hacia ahí quería ir también en la próxima pregunta. O sea, el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba ha servido también para el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos a través de las actividades náuticas y de recreo. Por supuesto que sí, un acercamiento muy importante. Tal es así que te puedo decir que de los 3.600 miembros, más de la mitad son norteamericanos. Te voy a decir que tenemos relaciones con cerca de 1 millar de instituciones náuticas de todo el mundo, en 57 países. Y hay que decir que con los Estados Unidos tenemos relaciones con decenas y decenas y decenas de clubes náuticos. Tenemos un acercamiento importante con los Estados Unidos, pero nunca ha sido la razón de ser de este club nada más que las relaciones con los Estados Unidos. Es un club internacional y por eso tenemos relaciones con clubes en el mundo entero. En Europa tenemos relaciones con clubes tan importantes como el Royal Thames y Yacht Club, que el rey ahora actual de Inglaterra es el patrono de ese club. Pero el Yacht Club de Francia, el Yacht Club de Austria, el Yacht Club italiano, el Yacht Club griego. Y en su condición de comodoro también, dándole importancia a este Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, usted ha representado al club en varios países y en varios eventos que tienen que ver con la actividad náutica y de recreación. Sí, he representado el club no solamente en visitas de amistad y de firma de acuerdo con clubes. Tenemos más de 200 acuerdos firmados con clubes náuticos del mundo y asociaciones. También hemos estado en boat show, como se dice, en ferias náuticas, impartiendo conferencias sobre las potencialidades que tiene Cuba como navegación de recreo. También hemos participado en foros internacionales sobre la industria de marina en el mundo. Hay un consejo internacional que se llama ICOMIA, International Consejo Marina Industry Association. Nosotros hemos formado parte de ese consejo y hemos ido allí a explicar las condiciones que tiene Cuba para el desarrollo del yatismo. Y así en otros foros internacionales hemos tenido el privilegio, tengo que decirlo, de representar a nuestro país y a nuestro club. El Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, Comodoro, también ha sido protagonista de varias hazañas deportivas importantes, incluso récord Guinness. Hábleme sobre estas hazañas y sobre lo que ha representado para el club formar parte de estos récords que han sido impresionantes. Bueno, también el club siempre ha estado en disposición de apoyar todo evento náutico, toda iniciativa que tenga vinculado con el amor al mar, a la práctica de los deportes y a la amistad. Así hemos apoyado, sí, efectivamente, algunos récords Guinness. Ejemplo, el récord Guinness de Diana Nayat, la nadadora norteamericana que con 64 años atravesó nadando sin jaula de tiburón a los Estados Unidos. Tenemos el récord Guinness de la lancha Lucas Oil 77, que estableció un récord de velocidad de 1 hora, 18 minutos, 14 segundos de Cayo Hueso a Cuba.
Y así hemos también otros récords Guinness de paddleboard, de kayak, de... La nadadora Susie Maroni, la australiana. Pero Susie Maroni no tiene récord Guinness. Me refería Sí, a, a las hazañas ya. más importantes. Ahora, sí, es verdad. Yo creo que Susie Maroni tiene una hazaña todavía más importante para este club. Fue que nos dio la posibilidad, el privilegio de estar con el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en 2 oportunidades. Más de 7 horas. La primera vez fue cuando Susie Maroni nadó, porque hay una breve historia. Susie Maroni nada de Cuba, Cayo Hueso, solo con el apoyo de este club. Nadie más intervino en apoyar, ni se dio a conocer prácticamente ese nado. Susie Maroni llega a Estados Unidos, establece un récord de nadar en jaula contra tiburones a Estados Unidos. Y al próximo año, porque lo conversamos, al próximo año ella repite la hazaña, pero desde Islas Mujeres a la playa de Las Tumbas, en la península de Guanacavive. Cuando Susie Maroni nada de México a Cuba, en Pinal del Río, ahí después que toca tierra la recogen y la montan a bordo de un yate y llega aquí a la Marina Hemingway. Cuando llega a la Marina Hemingway nosotros la recibimos, ramos de flores, besos, abrazos, y no pasaron 2 horas que el comandante en jefe la mandó a localizar. Y sencillamente fuimos para el Consejo de Estado y ahí estuvimos con el comandante como 7 horas. Fue un encuentro divino, maravilloso. Él tuvo hasta jarana conmigo y realmente me dijo palabras que me estimularon muchísimo. Y creo que esas palabras un poco que influenciaron en el destino de este club. Cuando él me decía, con los brazos sobre mis hombros, me decía, mijo, lo que tú haces es muy bueno, porque lo que tú haces es dar un espacio de relajamiento, un espacio de felicidad, un espacio de tranquilidad en este mundo tan complejo que vivimos, de política, guerra y situaciones económicas. Eso me lo dijo él en ese momento, en el año 99, que fue cuando él la recibió por primera vez. Después, en el año 2000, ella vuelve a nadar desde Jamaica a Mar del Portillo. Y es cuando en el 2000 Fidel la recibe, le entrega 3 trofeos y es recibido también por el equipo olímpico cubano que iba a Sydney, Australia, porque Susie Maroni es australiana. Es decir, esa historia de Susie Maroni, aunque no tiene récord Guinness, tiene un valor emocional y emotivo muy importante en la vida de nuestro club. Y tal es así que yo diría que siempre tuvimos el alma, el espíritu del comandante apoyando a esta institución. Y puso en el foco mediático al Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba también, porque esta hazaña se conoció en el mundo entero. Así mismo fue. Y además de todas esas actividades, Comodoro, el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba también ha sido decisivo en los torneos de pescas internacionales que se han realizado durante tantos años. Así mismo es. Y también tenemos que dejar bien claro y escrito y conocido por todo el mundo que el torneo de pesca Ernest Hemingway más grande realizado en toda su historia fue el torneo del 2016 en que participaron 92 embarcaciones en ese torneo y de esos 92 embarcaciones, 82 fueron del Stuart Sail Fishing Club, un club de la Florida con el cual firmamos un acuerdo de amistad y que le pedimos que viniesen al torneo como saludo también del 25 aniversario. Pero además hay que decir que el torneo Hemingway llegó un momento en que estaba languideciendo y por eso nos dimos la tarea de modificar los principios éticos de la pesca deportiva y así fue como introdujimos en 1998 el método de marcar y soltar, el catch and release, eso es marcar y soltar, no matar. Eso trajo como consecuencia que la Asociación Internacional de Pescadores Deportivos, a la cual nosotros representamos en Cuba, nos diera un premio que se llamó Premio de Conservación. Y a partir de ahí comenzaron a sumarse equipos de diferentes países. Hay otro hecho histórico interesante, y es que en los torneos Hemingway de los años 50, fundamentalmente participaban pescadores cubanos y norteamericanos. Hoy hay que decir que en los torneos Hemingway también logramos internacionalizarlo. Y han venido pescadores hasta de Finlandia, de Dinamarca, de Japón, donde a lo mejor nunca han visto un marlin. Es decir que realmente hemos logrado, Croacia, Eslovaquia, hemos logrado internacionalizar también el torneo Hemingway. En el caso de este 2022, 30 años del club, han estado muy activos ustedes con firma de convenios de colaboración con importantes instituciones de nivel mundial. Hábleme sobre estas actividades por los 30 años del club en 2022.
Bueno, el 2022, efectivamente, como tú dices, hemos firmado algunos acuerdos de colaboración. No nos ha quedado más remedio que dedicarnos fundamentalmente a retomar, a revivir esas relaciones tan afectadas por la pandemia y que realmente nos hizo gran daño la pandemia esta del COVID, del punto de vista de que tuvimos que suspender prácticamente todos los eventos náuticos que teníamos programados. Y entonces sencillamente manteniendo la comunicación con los clubes y sociedades náuticas, pues firmamos varios acuerdos. El más reciente que estamos firmando ahora es con la Asociación de Navegantes de Recreo de toda España, que es una asociación muy importante porque agrupa a casi todas las personas que en España practican la navegación de recreo. Pero también hemos firmado con asociaciones cubanas, ¿entiendes? Recientemente también firmamos con la Federación Cubana de Actividad Subacuática, porque eso es un tema que queremos apoyar. Nosotros durante estos 30 años, que yo diría parte de mi vida, lo que hemos desarrollado en estos 30 años, pues siempre hemos apoyado todo evento náutico, deportivo, recreativo. Y hemos apoyado el remo, hemos apoyado el kayak, hemos apoyado el windsurf, el esquí náutico. Fue nuestro club quien introdujo prácticamente en el país esas exhibiciones de pirámide, de esquí náutico y competencias de motos acuáticas. Es un mundo de cosas que hemos hecho. La escuela de vela no se puede olvidar. Nosotros hemos potenciado la escuela de vela entre los niños, tanto los niños del club como de la escuela de la Academia de Deportes de Santa Fe. Y tal es así que en su momento La Habana llegó a ser tercero, segundo y primer lugar en vela en el Campeonato Nacional de Niños. Logramos encuentros con niños extranjeros en Cuba y en el extranjero que mandábamos niños. Hay hechos históricos que no se pueden olvidar. La primera regata de vela de Estados Unidos a Cuba fue en 1930 y la última fue en el 59. 58 años después, por el 25 aniversario de esta institución, logramos renacer, revivir la regata San Petersburgo-La Habana con 82 embarcaciones que vinieron de Estados Unidos. Pero logramos también, por primera vez en 58 años, que un barco cubano con tripulantes cubanos fuera a Estados Unidos y viniera regateando con esa regata de San Petersburgo. Pero también logramos regata de Miami. En el 2016, 2017 logramos regata de Miami. Miami, que es un espacio casi que pudiéramos decir que prohibido para nosotros. Porque desafortunadamente hay algunas personas allí que en vez de ver esta institución como una institución de amor y de amistad, pues sencillamente va al juego político y entonces atacarnos diciéndonos que no somos un club de verdad. Que vean el club, para que vean que el club no es una institución elitista ni para un grupo de personas poderosas. Aquí hay amor para todo el que ame el mar y preserve el mar, que conserve el mar. Y aquí hay cientos de reliquias que son esas banderas, esas metopas, esos cuadros, esos reconocimientos que hay en el club, esas copas que hay, reliquias que significan amor al mar y a la amistad. Nosotros le agradecemos a este enamorado del mar, el comodoro José Miguel Díaz Escrich, comodoro del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, que este año cumplió su 30 aniversario. Nosotros nos despedimos de este programa de entrevistas, regresaremos con próximas entregas.